Goku en el mundo de Naruto, capítulo 1. La luz del amanecer iluminó los luceros carentes de emoción en Goku, que se encontraba sentado sobre una roca enorme en forma de trono. Con la cabeza apoyada, contemplaba el frío amanecer. La sutil transición entre la oscuridad y la luz comenzaba a tomar forma. Poco a poco, una suave bruma envolvía el paisaje, creando una atmósfera melancólica en la que cada elemento parecía murmurar secretos olvidados. Pasaron algunos minutos y los colores del cielo empezaron a cambiar de tonalidad, pasando del gris pálido a un rosa tenue, que, acompañado del murmullo del viento, creaba una serenidad débil. A cada paso que el cielo se tornaba azul, Goku soltaba un suspiro pesado. Todos los días son iguales, pensó, sumido en un mar de desánimo. ¿Acaso realmente he cumplido con mi propósito? Y llevando su mano a su abdomen, sacó una vieja fotografía que aún mostraba la imagen con claridad. Esta vieja fotografía de mi familia y amigos junto a mí me hace recordar sus sonrisas, que me mantuvieron enfocado en mi propósito. Y ahora siento que estos recuerdos, que me acompañan hasta hoy, desgarran poco a poco mi paciencia, murmuró, mientras sus ojos, más apagados que nunca, comenzaban a humedecerse. Las lágrimas querían desbordarse de sus cuencas. No opuso resistencia. Simplemente no quería sentir dolor. Y en un acto casi inconsciente, sus lágrimas se deslizaron delicadamente, bordeando sus mejillas. La pequeña cabaña del abuelo Gohan se encontraba cerca de su posición. El paso del tiempo había desgastado las paredes de aquel refugio. El musgo crecía en el techo y las ventanas, opacas, evidenciaban que ni siquiera habían sido testigos de los recuerdos felices que una vez habitaron aquel lugar, porque todo lo que veían era la tristeza que emanaba Goku de él día tras día. Las suaves melodías de la naturaleza despertando a su alrededor resonaban como un lamento sutil. Los pájaros trinaban con un entusiasmo que a él le resultaba incomprensible. Cada nota le recordaba la alegría que había perdido, y una sombra de arrepentimiento se cernía sobre su corazón mientras reflexionaba. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo recuperar lo que he perdido? La luz del sol asomándose en el horizonte le recordaba que un día más estaría sentado ahí, meditando su vida, enfrentando un nuevo amanecer que pasaría sin que él pudiera avanzar. Un día más en el que el mundo seguiría girando mientras él se quedaba inmóvil, anclado en un pasado del que no podía desprenderse. Con una expresión distante, sus labios se curvaron en una sonrisa irónica, que contradecía su dolor interno. El mundo sigue girando, pensó mientras su mirada se perdía entre los colores del cielo, ahora en un delicado juego de tonos que recordaban a la tristeza que latía en su corazón. Justo en ese momento, escuchó el canto de Carvajal, el gallo que su amigo Octavio le había encargado cuidar. Años atrás. Perspectiva de Octavio. Era ya de tarde. Se encontraba caminando lentamente por la avenida secundaria, al otro lado de la avenida principal, mientras silbaba alguna canción que recordaba. Se detuvo un momento y dejó de silbar. Escuchó el silencio y el frío del concreto que podía sentir justo ahí. Contempló el lugar parado durante unos minutos, luego interrumpido por el sonido de los autos en la avenida principal. Siguió caminando. Cuando pasó por detrás del Club Real, escuchó el movimiento de algo en la pila de basura, se acercó por curiosidad y descubrió a su vista un gallo, de esos que pelean para la diversión de muchas personas, en las reuniones nocturnas en el Club Real. Lo sujetó con cuidado y viéndolo con compasión dijo: «Pero mira dónde te dejaron, seguramente ya peleaste muchas veces. Ven, toma, come un poco». Mientras le daba de comer un poco de pan que guardó en sus bolsillos, oyó los botines de alguien resonar en el piso. Por intuición, dedujo que era algún encargado de vigilar los alrededores del club. Sabía que no tardaría en llegar a su posición. Por eso escondió al gallo debajo de su casaca que le quedaba grande. No oyó ningún quejido del gallo. El único ruido que hacía era el de respirar muy tranquilo, como conteniendo el aire dentro de sus pulmones, y no dejar escapar su vida. Oyó como aquellos botines que escuchó distante ahora estaban quietos detrás de él. Esperó que dijera algo, y oyó una voz que aparentaba ser fuerte. «Oye viejo, ¿qué estás haciendo ahí?»
respondió con sencillez y cierto desdén. Pero, ¿no es obvio, vigilante? El vigilante no esperó esta respuesta. Él creía que todos los vagabundos eran sumisos y fáciles de intimidar. Sí, lo sé. Pero deberás saber que por ahí está un gallo viejo, que ya lleva un mal olor encima. Octavio no quería decir que él ya había encontrado a el gallo de quien hablaba el vigilante, cuando el gallo que tenía debajo de su casaca se atoró por unos instantes. Con un gruñido fuerte volvió a respirar como lo iba haciendo. La cara de Octavio no mostró preocupación, imaginó que esto podía pasar, pero el vigilante sonrió. Él había acertado en su predicción, y con voz altanera y burlona dijo: «No dirás que te lo vas a comer, viejo». Octavio se mantuvo en silencio y no dijo nada. Eso pensaba: ¿tienes tanta hambre que te lo comerás? Se dio la vuelta, miró fijamente al vigilante, y se mantuvo en silencio. El vigilante se molestó. Aquella actitud de Octavio le resultó faltante. Los segundos pasaron. La tensión se sentía en el aire. Gracias, vigilante. Tengo que irme, dijo Octavio despectivamente, dándose la vuelta y comenzando a alejarse de la puerta trasera del Club Real. Pero el vigilante lo detuvo. Si te lo vas a comer, espero que lo cocines. Y comenzó a reír. Ja 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 ja. Después de encontrar a Carvajal, quien así llamó al gallo que encontró. Un día, mientras caminaba fuera de la ciudad, sintió un fuerte dolor en su pecho. Él sabía que si se desesperaba podría complicar la situación, y mantuvo la calma, mientras intentaba aliviar el dolor en su mente. Carvajal, quien ahora vigoroso, se echó a su lado picoteándole cada vez que Octavio no se movía. Después de una hora aproximadamente, Octavio pudo recomponerse, pero después de este suceso, Octavio tuvo muchos ataques semanales. En uno de sus ataques, conoció a Goku, quien le ayudó muchas veces. Hasta que un día, mientras sucumbía a la hora de su pronta muerte, encomendó el cuidado de Carvajal a Goku, quien aceptó sin dudarlo. Miraba a Octavio con compasión y tristeza, ya que consideraba a Octavio como su amigo. Las lágrimas descendían de sus ojos. Esta vez, por cuanto más se esforzaba Carvajal en despertar a Octavio, este no despertaba. Luego de unos minutos comprendió lo que había pasado con su amigo. Le ayudó después de ser desechado de las peleas contra animales más grandes, que al igual que él, peleaban para sobrevivir, porque si no peleaban no comerían en días. Hinchó sus pulmones, y con un fuerte canto Carvajal se despidió de Octavio. Luego de acompañar a Goku en el entierro de Octavio en las montañas Paos, no se movió de ese lugar en días. Del lugar espantó a todo tipo de animales, y luego de peleas épicas, él había escalado en la jerarquía del lugar. Después de esto pudo caminar libremente, porque sabía que el lugar donde Octavio descansaba estaría tranquilo. Actualidad. Carvajal cantó algunas veces más, y después de acercarse a la cabaña de Goku, se retiró. Dentro de la cabaña, un gato con pelaje blanco y manchas negras exhibía un patrón bicolor que resaltaba su apariencia. Las manchas estaban distribuidas de diversas formas, desde grandes parches hasta pequeñas motas, lo que le confería un aspecto único. Este gato dormía plácidamente en un cojín encima de un pupitre, mientras aún dormido intentaba cubrirse las orejas y no escuchar los cantos de Carvajal. Cuando Carvajal dejó de cantar, él ya estaba muy despierto como para volver a retomar su sueño, y decidió levantarse, se estiró, se dio la vuelta y cayó del pupitre, dejando al descubierto la esfera de 4 estrellas en el cojín. Al caer, aterrizó sobre sus patas y soltó unos maullidos quejándose con refunfuños. Estiró su trasero hacia atrás, mientras colocaba sus patas delanteras al frente. Después de estirarse, caminó hacia la salida, abriendo la puerta con su pequeña garra sin mucho esfuerzo, y mirando hacia la gran roca que se ubicaba al borde de la montaña. Sabía que Goku estaba allí, y por eso, comenzó a caminar en esa dirección. Desde su infancia, había estado en contacto con esa zona. Cuando era niño, había realizado frecuentes excursiones, y las impresiones que guardaba en su memoria lo recordaba con claridad.
los bosques cuyas sombras frescas le habían acompañado en sus primeros pensamientos melancólicos, los paseos por las montañas y el río cristalino en cuyas aguas había nadado. Siempre quedaron en la memoria de Goku como un recuerdo melancólico que lo envolvía cada vez que se sentía abatido y solo, sin un propósito. El gato llegó a la roca en forma de trono, y de un salto ágil llegó al regazo de Goku, quien despertó de su consumismo melancólico. Algunas horas después el gato se retiró del regazo de Goku. El gato fue a buscar su almuerzo. Cuando volvió, encontró a Goku en la misma posición. Cuando lo dejó, llegó a su regazo y comenzó a dormir, hasta que decidió dormir en el cojín en la cabaña. La sombra del crepúsculo en el atardecer no le llevaba a abandonar su lugar favorito. Esas horas lo llevaban a una contemplación sublime. Con frecuencia, era allí donde la melancolía le tenía pensando y pensando. Ahí bajo los suaves rayos de la luna en la calma de la noche, le llegaba el canto de los grillos. Goku seguía sentado fuera de su cabaña, encima de la roca. Tenía los ojos cerrados, mientras en el cielo se proyectaba un holograma en 3D. Los humanos me sorprenden. No creí que llegarían a Andrómeda en tan poco tiempo, pensó Goku, abriendo los ojos y mirando hacia el cielo. En el holograma, la nave terrícola descendía en un planeta helado. Tras un aterrizaje exitoso, la puerta de la nave se abrió, y después de ello, el holograma se cortó. Goku se alarmó y se concentró para ubicar a los terrícolas en Andrómeda. Pero tras teletransportarse, el holograma recuperó la transmisión de la nave terrícola. En el planeta helado, Goku apareció sobre la nave principal, pero para su sorpresa, los terrícolas ya habían construido pequeños edificios frente a la nave. Observó todo el campamento y, mientras deslizaba la mirada, vio como 2 tripulantes llevaban cada uno enormes máquinas de 9 metros de altura. Se dirigían al almacén, una estructura de 2 pisos ubicada al lado izquierdo de la salida principal de la nave. Un tripulante en el almacén hablaba por el comunicador que tenía en su hombro. Sí, parece que estas máquinas son restos de alguna civilización extinta. Goku suspiró. Los humanos ya no necesitaban su ayuda, pues contaban con los alumnos de los guerreros Z en sus filas de defensa. El tripulante en el almacén seguía comunicándose con la Tierra. No, estas máquinas no representan ningún peligro. Son demasiado débiles para enfrentar nuestras filas de defensa. Goku, después de escuchar esto, se teletransportó a la Tierra. Apareció sobre la roca donde había estado reposando. Al ver el cielo, se dio cuenta de que eso había sucedido antes de que llegara a ese planeta. En el holograma, los terrícolas de defensa desactivaban a 7 robots a gran velocidad. Tras esto, el holograma desapareció y las estrellas recuperaron su protagonismo. Después de ver la transmisión, Goku entró en su cabaña para dormir, pero durante toda la noche estuvo meditando si ya era hora de acabar su historia y comenzar una nueva. Suspiró y se levantó de la cama, pues ya había amanecido. Goku, el guerrero, fue uno de los pocos mortales que logró pelear codo a codo con los ángeles, seres que, ocultos tras una paciencia imperturbable, podían someter fácilmente a sus homólogos, los seres de la destrucción, quienes, guiados por su título, muchas veces actuaban por egocentrismo. Pero un día inolvidable para el destructor del universo 7. Un sueño le condujo a un guerrero de actitud peculiar que le hizo revivir la adrenalina y el disfrute momentáneo. Aunque el ser destructor pensó que esa sensación se acabaría ahí, no pudo estar más equivocado, ya que, tiempo después de convivir ocasionalmente junto a ese guerrero, el destructor pudo experimentar una y otra vez la sensación de estar vivo. Ahora, el guerrero se puso de pie con firmeza, deteniendo el paso que le llevaba hacia el portal para iniciar una nueva historia. Dio una vuelta sobre su propia sombra, miró hacia atrás y dijo: «Adiós a todos». Y todo se volvió oscuro. Goku, recostado bajo un árbol que le cubría por completo de la luz del sol, contemplaba las nubes que se podían ver desde su posición. El canto del río, a unos metros de él, acompañaba el ambiente que Goku disfrutaba mientras se sumía en sus pensamientos.
Goku con tono melancólico, pensó. Qué tranquilo es estar aquí. Y luego guardó silencio durante unos minutos mientras bajaba la mirada en dirección al río. El río tenía unos 20 metros de ancho, y sus aguas eran medianamente profundas, alcanzando unos 7 metros. Goku se dijo a sí mismo: debería refrescar mis pensamientos en el río. Se puso de pie, dio un bostezo y, después de desnudarse, dejó su ropa debajo del árbol donde había estado descansando. Se acercó a la orilla del río, que estaba rodeada de piedras medianas. Goku hizo algunos estiramientos y luego se lanzó al agua sin provocar salpicaduras. Tras un buen baño para relajarse, salió del río, se vistió y comenzó a subir por un camino que ascendía por la falda de la montaña. El ambiente tranquilo no se veía interrumpido por su presencia. El inmenso bosque se alzaba muchos metros sobre el suelo, lo que se notaba en la iluminación del sendero. Al llegar a la cima de la montaña, la densidad del bosque aún le acompañaba, pero frente a él se encontraba su cabaña, rodeada por los árboles. Goku comenzó a caminar lentamente hacia la cabaña donde vivía. Al llegar, abrió la puerta con cuidado y pasó dentro. Todo estaba ordenado y limpio. En la cabaña solo resaltaban dos cosas, además del orden y la limpieza. Una era el báculo sagrado que reposaba sobre una funda incrustada en la pared, y la otra, una esfera anaranjada con 4 estrellas en su interior, que reposaba sobre un cojín azul en un pupitre un poco más grande que Goku. Goku se acercó a la esfera y, tras una elegante reverencia, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Sus pasos eran firmes, pero algo le detuvo. Goku, con el rostro inexpresivo, mostró por un momento unos ojos afilados, y luego salió de la cabaña en una dirección específica. Desapareció en el frondoso bosque, saltando de una rama de árbol a otra. Algo le estaba molestando en esa dirección. En un campo, unos ninjas peleaban, pero de repente su combate fue interrumpido por un estruendo a más de 10 kilómetros. Los ninjas, alertados, miraban cómo una columna de polvo y escombros se elevaba al cielo. Un escalofrío recorrió sus mejillas, acompañado de una gota de sudor. La duda se plasmaba en sus rostros, y cuando decidieron ignorar el suceso, comenzaron a escuchar pasos que se acercaban poco a poco a su posición. El ambiente se volvió tenso. Una sed de sangre comenzó a perturbar su concentración, y de repente, una pequeña figura se presentó ante ellos. Era Goku que, fuera de sus cabales, no dejó a los ninjas pensar y, tras una serie de gritos ahogados, pidiendo perdón, el bosque quedó en silencio. Goku tenía la sangre de los ninjas salpicada en su cuerpo, y, mientras comenzaba a marcharse del lugar, una voz muy asustada le llamó. Él la ignoró y, antes de irse, saltando de árbol en árbol, lanzó en dirección a la voz una bolsa con una cantidad considerable de monedas que ayudarían al propietario a vivir durante unos meses. Sin perder el tiempo, Goku desapareció de ese lugar. Las primeras interrupciones de la felicidad que había conocido desde que decidió retirarse fueron ocasionadas por la muerte de sus 2 hijos. Murieron de vejez y, aunque la pena de Goku era contenida con la meditación del Ultra Instinto, no había estado que pudiera traer la calma ante tan enormes pérdidas. Él mismo aprendió la necesidad de la fortaleza, ya que, en más de una ocasión, se vio obligado a ser testigo, con aparente indiferencia, de las lágrimas y luchas que sus entornos sacrificaba.